Y vamos a dar inicio a la presentación. Vamos a hablar de antecedentes de este tratado en primer lugar y luego pasamos a revisar su contenido. En cuanto a los antecedentes, ustedes saben que en el mundo a partir de los años 50 se inicia un proceso importante de integración y parte en Europa con lo que es hoy día la Unión Europea, las comunidades económicas y del carbón y el acero. Y a poco andar de eso se toma esta iniciativa europea, se traslada a Latinoamérica y acá se crea en 1960 la ALALC, que es la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que existió entre 1960 y 1980, época en la que fue reemplazada por una nueva organización de mayor alcance, también regional, que se llama ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración. Los Estados miembros estuvo siempre Chile y Ecuador. En la ALADI también estuvieron Chile y Ecuador, los miembros fundadores. Y la gracia que tienen estas organizaciones es que son acuerdos marcos que promueven la integración entre miembros del tratado o de la organización, porque era una suerte de organización internacional, con poca carga administrativa, digamos, pero era una organización, y se promovían los acuerdos de complementación económica. Y esos acuerdos de complementación económica podían ser bilaterales o multilaterales y, por ejemplo, dentro de este marco, ALADI está suscrito el Mercosur. Es un acuerdo de complementación económica dentro del marco de la ALADI. Los objetivos de esta organización era reducir los obstáculos al comercio internacional, impulsar la solidaridad y cooperación entre los países latinoamericanos, promover el desarrollo económico, renovar la integración latinoamericana, ya que la ALALC no había dado los resultados esperados y este tratado se suponía que le iba a dar un impulso para profundizar el proceso que no había sido muy exitoso en esa primera época. Y desde luego también hay que tener en cuenta el contexto político. Los años 60, 70 no fueron precisamente fáciles en Latinoamérica, y a partir de los 80 eso fue mejorando un poco, pero ya realmente se produce el impulso importante en los 90. Estos acuerdos intra-ALADI, como les mencionaba, están los acuerdos de complementación económica y también se llaman acuerdos de alcance regional, si alcanzaban a todos los miembros de la organización, o de alcance parcial, que podían ser más reducidos, llegando al bilateral también, que Chile llegó a suscribir con Ecuador, con Venezuela, con Cuba, con Colombia, con el Mercosur, con Bolivia y con Uruguay. El primer acuerdo de complementación económica que se suscribe entre Chile y Ecuador es el AC32, firmado el año 94, que entró en vigor el año 95, y desde el 1 de enero del año 2000, el 96,6% de los productos se encuentran libres de aranceles entre ambos países gracias a este acuerdo. Y el 3,4% restante está excluido de los beneficios arancelarios. En septiembre del año 2005 se iniciaron negociaciones bilaterales para profundizar este AC32 y sale el resultado de eso el AC65, que está vigente desde el 25 de enero del año 2010 y profundiza el proceso de integración, remoción de obstáculos técnicos al comercio, normas sanitarias y fitosanitarias, normas de origen y asuntos aduaneros, y se incluye además un capítulo de solución de controversias más detallado. Y se firmó junto con eso un acuerdo de asociación estratégica que busca promover materias como la profundización y ampliación del diálogo político y social de cooperación, cultura económica y comercial entre ambos países. Y el año 2020 se suscribe un tratado de libre comercio ya con todas las letras, digamos, no solamente como un acuerdo complementario, sino que de mucho mayor alcance. Es un tratado de última generación. Y no obstante que es un tratado de última generación, y ahí vamos a hablar un poco de qué significan esto las generaciones de tratados, no contempla disposiciones sobre promoción y protección de inversiones, ya que desde el año 93 existe un tratado bilateral entre Chile y Ecuador en esta materia. Y en otros convenios, en otros tratados de libre comercio, por ejemplo, por decirle algo, en el de Canadá, hay un capítulo de promoción y protección de inversiones.
Ahora, estas generaciones de los tratados de libre comercio, las primeras generaciones son de los años 70, cuando se referían solamente a bienes. La segunda generación son los que se suscriben a partir de los 80, que incluyen materias de cooperación. La tercera generación, a partir de los 90, ya incluyen también comercio de servicios, y eso gracias a las negociaciones que se habían llevado a cabo en el seno del Acuerdo General de Comercio y Aranceles, conocido como GATT, del año 47, eh, que dio lugar a la Organización Mundial de Comercio en los años 80, con después de la ronda de Uruguay. Digamos, partió en los 80 y terminó en los 90, pero fue una ronda bien larga, y además se suscribió el Acuerdo General de Comercio de Servicios, que es el GATS. Y con ese acuerdo, con ese tratado, empezaron a incorporarse capítulos de servicios en otros tratados de libre comercio suscritos eh, entre diferentes países miembros de la organización. Y también durante los 90 empiezan a aparecer los tratados que se llaman de cuarta generación, que incluyen algo de asociación política, compromisos de actuación conjunta en los foros internacionales, ese tipo de ideas. Y también en estos tratados posteriores se empezó a incluir lo que se llama la cláusula democrática, que significa que los beneficios del Tratado de Libre Comercio se mantendrán vigentes entre las partes miembros del tratado, siempre y cuando se mantengan regímenes democráticos gobernando esos países a los Estados miembros y que respeten los derechos humanos. Fíjense, esto es un tema que cuando Chile negociaba tratados de libre comercio en los años 90 era muy insistente, y algunos países que les llamaba la atención esto decían, pero que a título de qué, digamos, tiene que ver la democracia con el libre comercio. Y bueno, al final se terminó imponiendo la idea que teníamos por acá de que era importante asegurar que estos tratados se mantuvieran vigentes siempre que hubiera regímenes democráticos, como una forma de salvaguardar el régimen democrático de cada Estado, sabiendo que una irrupción en ese régimen democrático podía significar una pérdida de acceso a mercados, que no es poca la sanción que resulta de eso. Ahora, estas negociaciones que llevaron al nuevo Tratado de Libre Comercio se iniciaron a mediados del año 2019 y finalizaron en febrero del año 2020, y el acuerdo fue suscrito en agosto, contiene 24 capítulos y sus anexos. En materia de acceso a los mercados, las partes redujeron al mínimo la lista de productos completamente exceptuados de los beneficios arancelarios del acuerdo de complementación económica ya existente, y para Chile se abren algunas oportunidades en el mercado ecuatoriano, en ciertos casos a través de cuotas de exportación para productos que antes no gozaban de preferencias arancelarias, como por ejemplo productos agrícolas y agroindustriales, determinados tipos de carnes, cerdos, bovinos, quesos, semillas, etc. En general, las economías de Ecuador y Chile en cuanto a la producción de bienes son más o menos similares, el tipo de bienes que se producen. Ahora, para Ecuador, este tratado significa un beneficio, de acuerdo a la prensa ecuatoriana, para 710 empresas, cuyas exportaciones a Chile representan 1.600 millones de dólares al año, y una vez que entre en vigor, el 99,3% de los productos gozarán de algún tipo de tratamiento preferencial. Es decir, el margen en temas de bienes es relativamente modesto, 3-4%, pero lo interesante viene por las demás materias que se abarcan en este tratado de libre comercio. Se incluye un capítulo de servicios, también es un marco jurídico sobre el tratamiento que se da a exportadores de servicios en ambos países, asegurando el trato nacional o un trato no menos favorable que el que se otorga a los proveedores locales en igualdad de condiciones. Se incluyen medidas en regulación en tema de comercio electrónico, pymes, compras públicas. Es decir, se está poniendo tónica con los tratados de libre comercio más avanzados que tiene Chile suscritos y vigentes en el momento. Ahora, ¿cómo entra en vigor este tratado? De acuerdo a lo que prevé el mismo tratado, se debe notificar una vez que haya sido aprobado por los congresos, y ese tema de legislación interna no lo dice el tratado. Cada país tiene que cumplir con sus procedimientos internos previo a la ratificación, que es una declaración a nivel internacional, que se está accediendo al tratado y que va a entrar en vigor respecto a esa parte. Y en este caso, eso se hace mediante una notificación al secretario general de la ALADI.
En Chile todavía no está aprobado por el Congreso y en Ecuador ya fue aprobado a principios de mayo junto con un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y una vez que se haya hecho la segunda notificación al secretario general de la ALAI, es decir, el segundo que lo haga entre Chile y Ecuador, va a entrar 90 días después. Ahora, vamos al contenido mismo del tratado. Como la mayor parte de los tratados internacionales, parte con un preámbulo que contiene una serie de declaraciones de intenciones sobre por qué las partes están suscribiendo este acuerdo y la importancia que tiene el preámbulo es para fines de interpretación. Profundizar lazos de amistad y cooperación, ampliar el comercio, reconociendo la importancia del tratado ya existente, que es la C65, reafirmar el compromiso con los principios democráticos, Estado de Derecho, derechos humanos, aquí vemos la expresión de la cláusula democrática, crear un mercado más abierto entre ambos países y evitar distorsiones y barreras comerciales no arancelarias y otras medidas restrictivas al comercio recíproco. Y ahí viene entonces el texto del tratado. Capítulo primero, lo tradicional, digamos, bienes, se establece una zona de libre comercio que va a estar de acuerdo a lo previsto en las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio, el GATT 1994, que es el Acuerdo General de Tarifa de Comercio y Aranceles, que se revisó, que venía del año 47, Tratado de Montevideo del 80, que es el de la ALAI, y la resolución de la ALALC, que como es la ALAI y la continuadora de la ALALC, mantiene su normativa. Ahora, respecto de otros acuerdos, por supuesto que hay interacciones y las partes confirman sus derechos y obligaciones con respecto a la otra parte en relación con acuerdos ya suscritos por las partes, particularmente la Organización Mundial de Comercio. En caso de incompatibilidades, hay que tratar de llegar a una consulta, o sea, resolver la controversia o el problema mediante consultas. Y eventualmente, si no llegan a acuerdo las partes, se puede recurrir al mecanismo de solución de controversia. Capítulo 2, Trato Nacional y Acceso a los Mercados. Esto es también clave en tema de comercio de bienes. Trato Nacional significa que una vez que los bienes han sido importados en el mercado de destino, deben tener el mismo tratamiento que reciben los proveedores locales. El objetivo principal es eliminación de aranceles, reducción a cero o al mínimo posible, eliminar las licencias de importación como regla general y si se mantienen deben ser compatibles con las reglas que tiene la Organización Mundial de Comercio. No se aceptan impuestos a la exportación. Las restricciones al comercio internacional que puedan imponer las partes deben ser compatibles con el GATT, el Acuerdo General de Comercio y Servicios que hemos mencionado. Subsidios agropecuarios por regla general no se aceptan, excepcionalmente sí, para protección de la industria local, y se crean además órganos de administración del tratado, y el principal es el Comité de Comercio. Ahora, el Trato Nacional de Acceso a los Mercados está complementado este capítulo por los anexos 2.1 y 2.2, que contienen las listas de mercaderías desgravadas y el calendario de desgravación. Y además notas explicativas. Aquí tenemos, por ejemplo, la lista de Chile, las partidas arancelarias están a la izquierda, la descripción de los bienes que son objeto del degradación están acá, la tasa base 6%, al 0% en algunos casos, observaciones cuando hay excepciones, y ahí viene el calendario de grabación y llegamos al año 4 con 0%. Si no dice nada es porque se mantiene la situación, es decir, el 6% sigue aplicando. La lista de Ecuador, otro ejemplo, ahí ven los productos, las partidas, la tasa base y el calendario de grabación que también al año 4 llega al 0%. Reglas de origen. Esto es una materia muy importante en los tratados de libre comercio porque se les da el tratamiento preferencial a las mercaderías originarias, es decir, que son producidas principal o mayoritariamente en uno de los países, por supuesto exclusivamente también, digamos, pero aquí viene el problema de qué pasa si, por ejemplo, yo compro piezas en China, armo televisores en Chile y los quiero vender a Ecuador. Supongamos que se trata de televisores en mercaderías arancel cero. Si todas las partes y piezas son chinas, ¿puedo decir que es de origen nacional? Entonces, las reglas de origen me van a decir sí y no y cuándo. Tengo que cumplir una serie de requisitos, además que también se da el caso de que puede ser que partes de las piezas que estoy ocupando yo sean de Ecuador. Lo armo en Chile,
lo exporto a Ecuador. Entonces, los productos ecuatorianos los cuento o no los cuento como parte del origen, y eso se llama el valor de contenido regional. ¿M? Y en la medida que se satisfagan los criterios del valor de contenido regional, el producto se considera originario, se emite una certificación de origen por la autoridad competente, y cuando ese producto llega a destino, el Estado que lo recibe debe eximirlo del pago de derechos de aduana si procede de acuerdo al tratado, porque podría ser que no fuera cero, sino que fuera 3%, por decir algo, en lugar de 6 o 10 o 30, o lo que pueda ser. Digamos, en Chile usamos el 6 como regla general, pero en otros países eso no es tan simple, digamos, pueden ser muchas las tasas aplicables. Esto es lo que le acaba de hablar, el valor de contenido regional. En este caso se admite hasta un 40% del valor de contenido regional, es decir, entre Chile y Ecuador tienen que tener un 40%, el 60% puede ser de productos no originarios. Y también existe una regla que se llama de minimis, que dice, miren, en esos casos ni nos importa el origen. Y es considerada originaria la mercadería si el valor de todos los materiales no originarios utilizados en su producción no excede el 15% del valor de transacción de la mercadería. Y en los surtidos se acepta también un 20% de valor no regional. Ahora, ejemplos de lo que no es origen. Preservación de mercancía en buen estado durante su transporte o almacenamiento, tales como ventilación, aireación, refrigeración o congelación. Es decir, usted recibe un pescado fresco, lo congela, viene de China, lo congela aquí en Chile y lo vende a Ecuador. No, eso no es original. Facilitación de embarque o transporte tampoco, embalaje envasado, acondicionamiento tampoco, fraccionamiento en lotes y volúmenes, compro un pedazo grande, lo divido en varios y lo vendo separado, tampoco es origen, colocación de marcas, etiquetas u otros signos distintivos en mercaderías o envases tampoco. Aquí se pueden acordar ustedes a lo mejor del caso de las frambuesas chinas que se vendían a Canadá por un empresario chileno, tristemente célebre, que estaba en fondo era un fraude de las reglas de origen. Eh, Otros casos que no constituyen origen, filtración o dilución en agua o en otros solventes que no altere las características de la mercancía, desarmado de mercancía en sus partes, tendido secado, desempolvamiento, lavado, zarandeo, pelado, limpieza, remoción de óxido, unión, reunión, división de mercaderías en bulto. Y existe también un comité de reglas de origen y facilitación del comercio encargado de aplicar y supervisar la aplicación de esta normativa. Ejemplos de reglas específicas de origen, capítulo 9, café, té, hierba mate y especias, les dice un cambio en la partida 901, desde cualquier otro capítulo se considera que es originario. Ese también es el salto arancelario. Cuando yo traigo mercadería, vienen ciertas partidas arancelarias, hago un producto con todas ellas, y si ese producto tiene una clasificación arancelaria distinta, se produjo el salto arancelario, entonces tendría origen, teniendo en consideración, por supuesto, el valor de contenido regional. Aquí está un ejemplo de un certificado de origen que viene en el propio tratado, y este se acompaña a la mercancía junto con la factura y todos los antecedentes de la exportación, e importación. Capítulo 4 se refiere a facilitación del comercio. Las partes reiteran su compromiso de implementar el acuerdo de facilitación del comercio de la Organización Mundial de Comercio, asegurando que operaciones de importación, exportación y tránsito se apliquen de manera previsible, uniforme y transparente. La transparencia se refiere a la publicación de legislación normativa y también la posibilidad de obtener resoluciones anticipadas, es decir, una consulta para que me confirmen si lo que estoy haciendo yo está permitido o no y cuáles son las reglas aplicables, y eso es de ayuda para los empresarios exportadores. También está el uso de documentación electrónica, el despacho de mercancías. Cada parte debe mantener procedimientos aduaneros simplificados para despacho eficiente a fin de facilitar el comercio entre las partes. Y como les decía, esto de usar documentación electrónica está también contemplado en el tratado. La utilización de una ventanilla única para trámites, que es muy importante, facilita mucho los procedimientos y cumplimiento por parte de los exportadores, y también un régimen de admisión temporal, que durante cierto plazo se considere que la mercadería no ha ingresado al país, de destino en el que se encuentra por cualquier razón, porque puede ser inclusive en tránsito hacia otro. En cuanto a los puntos de contacto sobre facilitación del comercio, en Chile es la Dirección General de Asuntos Económicos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, y en Ecuador la Subsecretaría de Negociaciones Comerciales e Integración Económica del Viceministerio de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.
Sobre facilitación del comercio, el anexo 4.1 tiene una serie de disposiciones sobre la aplicación del capítulo 22, solución de controversia, y se refiere a transparencia, resolución anticipada, despacho de mercancías y estas restricciones tienen fecha de caducidad contemplada en el mismo tratado. Es decir, puede ser que nunca lleguen a aplicarse algunas porque eso es anterior a la entrada en vigencia, puesto que todavía no entra en vigencia. El capítulo 5 se refiere a defensa comercial. Esto es aplicación de salvaguardias, que son medidas temporales para evitar distorsiones a los productos, afectar el comercio local cuando se producen, por ejemplo, llegada masiva de productos extranjeros. Entonces, eh, para eso se pueden utilizar sobretasas arancelarias para restringir el acceso, o si, que, si no se va a restringir, para que sea más caro. Eh, estas salvaguardias se pueden aplicar, pero solo de manera excepcional, en casos justificados, de acuerdo con el tratado, de acuerdo con las reglas de la Organización Mundial de Comercio, y con cada parte tiene además un punto de contacto en estas materias u órganos competentes. En Chile es lo que se llama, se conoce como la Comisión de Distorsiones, Comisión Nacional encargada de investigar la existencia de distorsiones en el precio de mercaderías importadas, es el nombre completo. Y en Ecuador, la Dirección de Defensa Comercial del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Capítulo 6 se refiere a buenas prácticas regulatorias. El objetivo es reforzar e incentivar la adopción de medidas de buenas prácticas regulatorias a fin de promover el establecimiento de un ambiente regulatorio transparente con procedimientos y etapas previsibles, tanto para ciudadanos como operadores económicos. Y cada parte tiene la obligación de definir, de acuerdo a su legislación, ya más tardar dentro de los 3 años siguientes, después de la entrada en vigor, para determinar y poner a disposición del público las medidas regulatorias que se aplicarán a las disposiciones de este capítulo. Medidas sanitarias y fitosanitarias, estas están destinadas a la protección de el ambiente animal y flora y fauna de cada país. Chile es bien conocido por tener un control bien estricto en materia de medidas fitosanitarias. El que viaja, pasa por el aeropuerto en aquellos tiempos en que se podía viajar, lo habrá sufrido cuando le preguntaban si traía algún alimento. Y estas medidas fitosanitarias, por supuesto, tienen un objetivo técnico, que es impedir el contagio de enfermedades extrañas que pueden afectar la producción local, pero también se pueden usar como excusa para impedir el comercio de manera artificial. Entonces, el tratado lo que pretende es que cuando se usen estas medidas se utilicen en forma legítima, real, y no como excusa para impedir el comercio. Las autoridades competentes en Chile, el Departamento de Alimentos y Nutrición de la División de Políticas Públicas del Ministerio de Salud, la Subdirección de Inocuidad y Certificación del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, y Departamento de Negociaciones Internacionales del Servicio Agrícola y Ganadero. En Ecuador es la Unidad de Relaciones Internacionales de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, la Subsecretaría de Calidad y Inocuidad del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Los puntos de contacto está la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales en Chile, y en Ecuador la Dirección de Negociaciones de Medidas Sanitarias, Fitosanitarias y Obstáculos Técnicos al Comercio del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Obstáculos técnicos al comercio. El objetivo de este capítulo es facilitar el comercio bien entre las partes mediante la identificación, prevención y eliminación de obstáculos técnicos innecesarios al comercio, mejorar la transparencia y promover la cooperación entre las partes en los asuntos del tratado en general. Y las partes aquí acuerdan hacer uso de buenas prácticas regulatorias con respecto a la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos según lo dispuesto en el Acuerdo de Normativas Técnicas de la Organización Mundial de Comercio. Y se establece un comité de obstáculos técnicos al comercio, cuya finalidad es precisamente evitar o promover la remoción de este tipo de obstáculos. Artículo 9, el capítulo 9 trata del comercio de servicios. Esto es propio de tratados más avanzados. Ahora, ¿qué significa el suministro de un servicio? Puede ser transfronterizo desde una parte a otra parte, desde Chile, vía remota, lo presta hacia Ecuador o viceversa, en el territorio de una parte, por una persona de esa parte a la persona de la otra parte, es decir, un chileno que va a Ecuador a prestar un servicio.
un proveedor de servicios de una parte mediante presencia comercial. En este caso ya no es que vaya en viaje, sino que establezca una empresa en Ecuador, por ejemplo, un inversionista chileno, y presta servicios en Ecuador. Y la otra es mediante la presencia de personas naturales de una parte en el territorio de la otra parte, y eso es básicamente esta cuarta modalidad se refiere al turismo, para no confundirla con la letra B. En esta materia de comercio de servicios aplica el trato nacional y acceso a los mercados, y cada parte hace una lista de compromisos. Ahora el anexo 9.1 y 9.2 contienen la lista de compromisos en materia de servicios. Aquí tenemos, por ejemplo, la lista de Chile. Tenemos las 4 modalidades que habíamos mencionado primero: suministro transfronterizo, consumo en el extranjero, presencia comercial, presencia de personas naturales. Aquí compromisos horizontales, es decir, que afectan a todas las formas de prestación de servicios, las 4 que acabamos de señalar. Y cada país va diciendo, lo permito, no lo permito, consolidado. Van a ver en la lista que habla de consolidado. Eso significa que los obstáculos que se están removiendo o las facilitaciones que se están dando, si están consolidadas, no se pueden modificar. Y si es no consolidado, se permite, pero en cualquier momento se puede dejar sin efecto. Aquí, por ejemplo, tenemos pues, el caso de abogados, servicios legales internacionales, eso sería materia de derecho económico internacional, de las formas de prestación 1, 2 y 3, no tiene ninguna, y en la 4, es decir, con la presencia de personas en el otro país, sin consolidar, excepto indicado en los compromisos horizontales. Es decir, se lo permito, pero lo puedo modificar. Eso en cuanto al acceso a los mercados, y en cuanto al tratado nacional, aplican las mismas normativas en este caso, es decir, hay que sector por sector de servicios y viendo cuál es el tratamiento que tienen estas listas. Lista Ecuador, aquí tenemos, por ejemplo, las diferentes formas de prestación arriba, ¿cierto? Suministro transfronterizo, consumo extranjero, presencia comercial y presencia de personas naturales, compromisos horizontales, todos los sectores, modos 1, 2 y 3, prestación de servicios en el sector estratégico y servicios públicos. Se requiere la previa obtención de concesión de licencias, autorizaciones u otro título habilitante. Entonces, mientras no tenga ese título, no puede prestar el servicio. El capítulo 10 se refiere, trata de comercio electrónico, un tema muy importante actualmente, principalmente ganó mucha importancia con la pandemia, como ustedes lo habrán experimentado personalmente. Y este convenio también, o este tratado también incluye normativas sobre comercio electrónico con el objeto de promover su desarrollo entre las partes y, por supuesto, cada parte dentro de sus respectivas jurisdicciones. Ahora, no se aplica a contratación pública, subsidio de contrataciones prohibidas por una parte, información procedida o procesada por el nombre de una parte, servicios financieros. El capítulo 11 es telecomunicaciones. Cada parte garantizará que las empresas de la otra parte tengan acceso a cualquier servicio público de telecomunicaciones ofrecido en su territorio en términos y condiciones razonables y no discriminatorias. Cada parte garantiza, de conformidad con su legislación, que a las empresas se les permitirá comprar, arrendar o conectar terminales o equipos a las redes públicas de telecomunicaciones, suministrar servicios a usuarios, conectar circuitos propios o arrendados con redes públicas y servicios de telecomunicaciones, y realizar funciones de conmutación, enrutamiento, señalización, etc. Es decir, acceso a la red, podríamos decirlo más simple. En materia de compras públicas, también se regula trato nacional y no discriminación. Las partes, en la medida de lo posible, incentivarán el uso de medios electrónicos de comunicación para permitir la difusión efectiva y amplia de la información en contratación pública, en particular respecto de oportunidades futuras de contratación ofrecidas por entidades contratantes, respetando principios de transparencia y no discriminación. Y aplican las mismas reglas de origen generales respecto a los bienes que se suministran. Cuanto a política de competencia, capítulo 13, reconociendo las partes que prácticas anticompetitivas pueden distorsionar el buen funcionamiento de los mercados, se comprometen a implementar medidas para asegurar la libre competencia y, por supuesto, sancionar las prácticas anticompetitivas. Capítulo 14, pequeña, pequeña y mediana empresa. Aquí se habla de la importancia que tienen estas empresas para la economía, y son los principales empleadores en general. Abarcan una buena proporción de la actividad económica de cada país, y esto se reconoce en el tratado, y las partes procurarán el crecimiento y desarrollo de las micro, pequeña y mediana empresas, aumentando la capacidad de participar y beneficiarse en oportunidades creadas por este acuerdo.
De respecto a la información, aquí se trata de facilitar, como se trata de empresas menos sofisticadas en general, de mantener sistemas de información que les facilite el cumplimiento y el uso del Tratado de Libre Comercio. Es decir, que pequeñas empresas y medianas empresas también exporten y lo utilicen, y no solo grandes empresas. Los puntos de contacto: Ministerio de Economía, Fomento y Turismo en Chile, por la División de Empresas de Menor Tamaño, la sucesora, y en el caso de Ecuador, Ministerio de Producción, por medio de la subsecretaría de MIPYMES y Artesanías, o su sucesora. Capítulo 15, perdón, cadenas regionales y globales de valor. Se reconoce la importancia de profundizar la integración del comercio en bienes, servicios e inversiones. Estos tres aspectos son diferentes: bienes, servicios e inversiones, a través de la incorporación de nuevas medidas, disciplinas comerciales que reconozcan las dinámicas actuales en el comercio internacional, tales como las cadenas regionales y globales de valor. Esto está relacionado también con el valor de contenido regional, es decir, incentivar la producción intra bloque comercial para llegar a terceros países también. Se asume el compromiso con la integración regional y se reconoce la importancia de los beneficios de la integración comercial sean percibidos por los ciudadanos de ambas partes. Aquí, esto ya lo dijimos: comercio y asuntos laborales. Aquí también se trata de un capítulo especial para darle entrada a las normas de la Organización Internacional del Trabajo y los compromisos que se asumen en el seno de esa organización, para que a su vez en este Tratado de Libre Comercio también se promuevan aquellas normativas que a veces gente las considera incompatibles. Digamos, laboral es laboral y comercial, económico es diferente, pero son todas parte de un mismo todo, digamos. Cada parte se compromete a adoptar y mantener leyes y regulaciones en consonancia con los estándares de la Organización Internacional del Trabajo, la libertad de asociación, la libertad sindical, reconocimiento efectivo del derecho a negociación colectiva, eliminación de formas de trabajo forzoso o obligatorio, abolición efectiva del trabajo infantil y eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Capítulo 17, comercio y medio ambiente, también un tema, digamos, que es frecuente ya prácticamente toda actividad económica tiene que tener en consideración la variable ambiental, y el tratado también reconoce este aspecto y, por supuesto, busca promover políticas comerciales y ambientales que apoyen mutuamente, promover altos niveles de protección ambiental y aplicación efectiva de esta legislación, fomentar la capacidad de las partes para tratar asuntos ambientales relacionados con el comercio, incluyendo a través de la cooperación entre ambas partes. También comercio y género: se reconoce la importancia de incorporar la perspectiva de género en la promoción del crecimiento económico inclusivo. No habla nada del lenguaje inclusivo, y el rol fundamental de las políticas de género pueden desempeñar para lograr el desarrollo económico sostenible, el cual tiene por objeto, entre otros, distribuir beneficios entre toda la población, ofreciendo oportunidades equitativas a hombres y mujeres en el mercado laboral, en los negocios, en el comercio y en la industria. Cooperación económica y comercial, capítulo 19, se acuerda establecer un marco de actividades de cooperación económica y comercial con el fin de maximizar los beneficios del acuerdo mediante el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas e información pertinente, entre otras, la que tiene que estar disponible para las partes. Capítulo 20, transparencia y anticorrupción, también estándares que ya son prácticamente día a día. La transparencia ya es bastante fuerte, como se ha venido implementando en Chile, particularmente desde que se hizo miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Tenemos este comité de transparencia, solicitudes de transparencia, que hace 20 años eran impensables. Ir a pedir a alguna oficina pública, con suerte no le tiraran algo por la cabeza. Y anticorrupción también tenemos leyes implementadas en este mismo contexto, es decir, esto es influencia básicamente OCDE, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Cuanto a la administración del acuerdo, existen una serie de órganos que se crean para implementarlo. Están los que hemos mencionado a través de la presentación. Existen órganos de coordinación. En Chile, la dependencia que designa el Director General de Asuntos Económicos Bilaterales de la Subsecretaría de Relaciones Económicas del Ministerio Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y en Ecuador, la dependencia que designa el Viceministro de Comercio Exterior, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. El capítulo 22 trata de solución de controversias. Esto es, al final, el capítulo más importante, porque sin este, el otro prácticamente no existe. Si no se establece un mecanismo efectivo para resolver
las controversias que se planteen entre ambas partes, al final un tratado se convierte en letra muerta o declaración de buenas intenciones. O sea, lo que es jurídicamente vinculante requiere un mecanismo efectivo de solución de controversias. A falta de eso, no hay realmente compromiso legalmente exigible, jurídicamente vinculante. Se promueven en este capítulo la utilización de medios alternativos de solución de controversias, las consultas, buenos oficios. Buenos oficios es un tercero que se aproxima a las partes y le dice, oiga, pero si ustedes están aquí peleando, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Yo los acerco, y no les propone ninguna alternativa de solución, simplemente los acerca. Un ejemplo de buenos oficios, no en materia económica, Chile con Argentina en los años 70, que hubo una mediación papal, pero partió como buenos oficios. Primero les pedía negociar y después, como no llegaban a acuerdo, entró ya en una etapa más avanzada y ahí era mediación. La conciliación es un procedimiento para llegar a alcanzar un acuerdo, y la mediación hay un tercero que interviene y este propone bases de arreglo, a diferencia de los buenos oficios. Y las partes la adoptan. Esa es la diferencia. Es decir, estos mecanismos alternativos sirven cuando las partes quieren que sirvan, porque si no están de acuerdo no van a funcionar, y por eso se requiere un mecanismo que sea obligatorio y vinculante. Y esos mecanismos son el arbitraje, que puede ser el del propio tratado, que tiene una alternativa, o bien utilizar los mecanismos de la Organización Mundial de Comercio, que tiene un sistema de solución de controversia bastante efectivo, que hoy día está un poco en entredicho porque hace unos años se cuestionó la forma de su funcionamiento. En los países más poderosos no les estaba gustando, que a veces perdían, entonces han entrado a un poco ponerle palos en la rueda, como se dice, pero todavía existe y funciona. Y la otra alternativa es utilizar el mecanismo propio del Tratado de Libre Comercio, que es un panel de 3 árbitros designados por las partes, que se les fija ciertos plazos para resolver el conflicto en el cual se están enfrentando. El capítulo 23 se refiere a excepciones generales respecto a los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, convenios de tributación, salvaguardias y legislación tributaria. Y el capítulo 24 son las disposiciones finales sobre su entrada en vigencia y denuncia. Ya lo habíamos dicho, va a entrar en vigencia 90 días después de que el segundo país notifique al secretario general de la ALADI su ratificación del tratado. Y como ya les decía, Ecuador lo aprueba a principios de mayo, Chile aún no se aprueba, y la denuncia, es decir, si yo quiero que se termine el tratado, en el derecho internacional se llama denuncia, que es mi manifestación de voluntad en el sentido de retirarme. Y se habla de retiro cuando es un tratado multilateral, denuncia o retiro. Y yo comunico, sabe, quiero terminar este tratado, 180 días, y a los 180 días murió. Eso sería todo lo que les puedo contar. Espero que